Muy buenos días, alumnos. El tema de hoy va a ser lo que son los músculos posteriores del tronco, ¿verdad? Bueno, este tema ya lo hemos llevado en las clases virtuales de Zoom, ¿ya? Pero le voy a hacer aquí recalco de lo que hemos llevado, recordándoles, ¿verdad? Porque les dije que iba a ser un video grabando. Entonces aquí está. Ya, para empezar, continuemos. Todo lo que ya voy a mencionar lo he mencionado en las clases Zoom, recalco, ¿verdad? Y he aclarado sus dudas. Así es que este video va a ser más que todo para recordarles, ¿ya? Empecemos. Hemos mencionado, o hemos visto, perdón, el estudio de lo que eran las piezas óseas del tronco. Ya hemos visto el estudio de sus articulaciones. Ahora nos toca avanzar lo que es los músculos que están o que conforman el tronco, ¿verdad? Todo el tronco. Vamos a ver que los músculos que están ubicados en el tronco se van a dividir en 5 grupos. Primer grupo, que son los de la pared posterior del tronco, estos que ven en la imagen. Segundo grupo, que es de la pared anterolateral del tórax. Tercer grupo, que es de la pared anterolateral del abdomen. Cuarto grupo, que son los músculos del piso perineal. Y quinto grupo, que es único, es el músculo diafragma, ¿verdad? Así lo han dividido o así se divide los grupos musculares que conforman este tronco, ¿ya? Vamos a empezar a estudiar lo que van a ser los de la pared posterior, estos de acá, ¿ya? En estos músculos de la pared posterior, como podemos ver, vamos a dividirle en otros 3 grupos, porque son bastantes, ¿ya? Y estos grupos van a estar definidos, para decirlo así, seleccionados por la posición que tienen con relación a la apófisis transversa de las vértebras torácicas y lumbares, ¿ya? Imaginen que aquí está la apófisis transversa, ya sea de la vértebra torácica y lumbar, y estos grupos van a ser de esta manera. Va a haber un grupo posterior que está detrás de las apófisis transversa. Va a haber un grupo medio que está al mismo nivel, en la misma línea de la apófisis transversas. Y un grupo anterior que está anteriormente a lo que es las apófisis transversas, ¿ya? Entonces se dividen según la posición en la cual están con relación a las apófisis transversas, ya sea torácica o lumbar. Entonces vamos a ver 3 grupos: grupo posterior, grupo medio y grupo anterior. El más complejo es este posterior, por el cual vamos a empezar. El grupo medio vamos a ver que solo presenta 2 y el grupo anterior solo 3, que son más simples, ¿ya? El posterior es donde hay que ponerle un poquito más de énfasis, ¿ya? Que a veces es un poquito complicado cuando lo ves por primera vez o lo conoces por primera vez. Ya empezamos a describir entonces a este grupo posterior, ¿ya? Que están ubicados completamente en lo que van a ser los canales vertebrales, ¿verdad? Esos canales que están formados por lo que son las láminas vertebrales. Ahí está. A este grupo posterior. Este grupo posterior lo vamos a estudiar o lo vamos a dividir en 4 planos, ¿ya? El plano profundo, que son los llamados o los que conforman los músculos erectores de la columna. Luego tenemos al plano de los músculos serratos posteriores, que son 2, superior e inferior. El plano de los músculos romboides, que sería el tercero. Y el último, que es el plano del superficial, ¿verdad? Que son 2, dorsal ancho y el trapecio, ¿ya? Repito, a este grupo posterior se divide en 4 planos: plano profundo, plano de los músculos serratos posteriores, plano de los músculos romboides y plano superficial. Este cubre o sea, se van cubriendo desde la parte más profunda hasta la parte más externa, ¿ya? Vamos a empezar estudiando lo que es o nombrando al plano profundo, este que está conformado por 6 músculos. Aquí está. El plano profundo de los músculos rectores de la columna, que están localizados en los canales vertebrales, ¿verdad? Como les he mencionado, en esas láminas vertebrales. Vamos a dividir a este plano profundo en 2 grupos, ¿ya? Se está subdividiendo, para decirlo así, en otros 2. Uno que son laterales y otros que son medial. Los laterales están más externamente de la línea media del tórax, ¿ya? O sea, más hacia afuera.
y este grupo medial están más cerca de la línea media del tronco, ¿verdad? Del tórax o todo el tronco. Ya, entonces en estos grupos laterales que están más externos vamos a ver tres, que son el longísimo, iliocostal e intertransverso. Y en el grupo medial, los que están más cerca de la línea media del tronco, son tres también, el espinoso, interespinoso y el transverso espinoso, ¿verdad? Todos estos 6 músculos están conformando lo que es el plano profundo. Sigamos, ¿ya? Continuemos. Empezamos a describir lo que es entonces todos los músculos que hemos mencionado, todos estos. Vamos a empezar a describir. Vamos a empezar con lo que va a ser el transverso espinoso. Pero antes de empezar con el transverso espinoso, vamos a ver que el transverso espinoso, el longísimo, aquí, longísimo, iliocostal y el transverso espinoso tienen un mismo origen, ¿ya? Inferiormente, ¿ya? O sea, quiere decir que los orígenes de estos tres músculos inferiormente se van a confluir o se van a unir. Y al unirse nos van a dar una estructura grande o amplia, llamado la masa común de los músculos erectores de la columna. ¿Qué es esta de acá? La masa común de los músculos erectores de la columna. Esta de acá. Todo esto está dando origen a lo que es transverso espinoso, longísimo y el iliocostal. Esos tres músculos se unen en esta parte inferior, ¿ya? Esta masa común de los músculos erectores de la columna se van a insertar en lo que va a ser la espina ilíaca posterior superior, acá, y en el tercio posterior de la cresta ilíaca. Se va a insertar en lo que va a ser, en lo que son de acá, las 3 a 4 últimas vértebras lumbares, apófisis espinosa, en la cresta sacra media, ¿verdad? En todo eso se va a insertar. Repito, lo voy a hacer más grande. Se inserta medialmente en lo que va a ser 3 a 4 últimas vértebras lumbares, apófisis espinosa de lo que es las vértebras sacras, que sería la cresta sacra media. Se está insertándose en la parte posterior o tercio posterior de la cresta ilíaca. En aquí, tuberosidad ilíaca y la espina ilíaca posterior superior. Todo eso se inserta o se origina en la masa común de los músculos erectores de la columna, para empezar a descender y dividirse en los tres músculos que les he mencionado: transverso espinoso, longísimo e iliocostal, ¿verdad? Ya. Hasta ahí tenemos. Vamos a empezar a describir lo que es el transverso espinoso. Ya hemos visto dónde se origina inferiormente o dónde empieza inferiormente. Nace de transverso espinoso, nace de la masa común y va a llegar hasta lo que va a ser la segunda vértebra cervical, que sería el axis. Todo ese recorrido va el transverso espinoso. Y este transverso espinoso, aquí en la imagen directo, vamos a ver que tiene dos conceptos o dos definiciones, ¿ya? Según los autores según Troland y según Winkler. Empezamos con Troland porque es el más común, el más utilizado, ¿verdad? El Troland menciona que este músculo transverso espinoso se va a dividir en dos grupos. Uno que son los rotadores y otros que son los multífidos. Ya, ahí está. Multífidos, rotadores. Empezamos. Vamos a ver que el transverso espinoso, ya sea rotador o multífido, tiene su origen en la apófisis transversa de la vértebra. Miren, acá está. Ahí tiene su origen esos dos grupos musculares. Empezamos con lo que es el rotador. El rotador se divide en corto y largo. Y el multífido igual, multífido corto, multífido largo, ¿ya? Empezamos con un músculo rotador. El rotador corto nace de las apófisis transversas, de acá, miren, y va a ascender 1, a la primera vértebra suprayacente, a la número 1. Llega hasta ahí y se inserta en la parte lateral del borde inferior de la lámina. ¿Vieron? Simple, ¿no? Rotador corto a la primera vértebra suprayacente, de arriba, para terminar en la parte lateral o extremo lateral del borde inferior de la lámina. Simple. Rotador largo
nace de la apófisis transversa y sube 1, 2 en la segunda vértebra suprayacente, para terminar, suprayacente o arriba, y termina específicamente en la parte medial o extremo medial del borde inferior de la lámina. Rotador largo, corto, largo, ¿verdad? Simple, ambos en el borde. Uno que es lateral y otro va a ser medial, o en la parte más medial. Multífido. El multífido nace también de la apófisis transversa y sube 1, 2, 3. Multífido corto, si acaso, ¿ya? El corto sube 1, 2, 3. Vértebra suprayacente. Repito, multífido corto nace de la apófisis transversa y asciende 1, 2, 3. Vértebra suprayacente, para terminar específicamente en la base de la apófisis espinosa de esa vértebra, ¿eh? La base. Multífido largo, nace de la apófisis transversa y sube 1, 2, 3, 4, hasta la cuarta, llega hasta la cuarta, como pueden ver en la imagen, cuarta vértebra suprayacente, y termina específicamente en el vértice de su apófisis espinosa, ¿verdad? Ahí está. Repito, multífido largo, sube 1, 2, 3, 4, vértebra suprayacente, terminando específicamente en el vértice de su apófisis espinosa. Entonces, ese es según la definición de Troland, ¿verdad? Del transverso espinoso, que se dividen en dos, rotadores y multífidos. Y los rotadores son rotador corto, rotador largo. Multífidos, multífido corto, multífido largo, ¿verdad? Y esa es su inserción, ¿ya? Acuérdense bien eso. Winkler menciona que es al revés. Menciona que va en dirección descendente, lo que van a hacer las fibras. Y van a nacer específicamente en la lámina, miren acá, y mientras va descendiendo va a ir terminando en lo que van a ser las apófisis transversas de las vértebras subyacentes, o sea, las de abajo. Ahí está. Sigamos. Eso es lo que es el transverso espinoso, ¿verdad? Que llega hasta el nivel de la segunda vértebra cervical, o sea, todo eso está en todo el recorrido del tronco. El siguiente músculo, que es el longísimo, que pueden ver acá en la imagen, es todo esto de acá, esto que está medial, longísimo, esto que estoy marcando, perdón, ese es el longísimo, ¿ya? No es este, tampoco este, está en medio de los dos. Así. Este músculo longísimo, como ya he mencionado, nace inferiormente, miren, de la masa común de los músculos erectores de la columna, masa común, y llega hasta el nivel de la segunda costilla, ¿ya? Hasta ese nivel llega. Este músculo longísimo es una larga banda muscular que es más gruesa e inferior que superiormente, ¿verdad? Y cuando va ascendiendo, cuando nace la masa común y va ascendiendo hasta la segunda costilla, en su ascenso nos está dejando inserciones, ¿verdad? O sea, inserciones tendinosas. O sea, está agarrándose de estructuras. Y se van a dividir en lo que van a ser dos. Los fascículos laterales, lo voy a agrandar. Fascículos laterales porque se está insertándose, miren, lateralmente así, en una dirección lateral va. Y los fascículos mediales que van en dirección medial a la columna, así. Los fascículos laterales, estos fascículos laterales cuando pasan lo que es la región lumbar, se insertan en las apófisis costales o apófisis transversas de las vértebras lumbares. Cuando llegan a lo que es la región torácica, se insertan en el borde inferior de las costillas, ¿no? Miren así, lumbar, torácica, ¿no? Lumbar, apófisis costal o transversa, y torácica en las costillas. Los fascículos que van a ser mediales, los que están insertándose en dirección medial, se insertan cuando pasan la región lumbar, lo que va a ser las apófisis accesorias. Y cuando llegan a la región torácica se insertan, o a las vértebras torácicas, se insertan en sus apófisis transversa, ¿ya? Esas son sus inserciones del longísimo, hasta el nivel de la segunda costilla, hasta ahí. Sigamos. Eso es el longísimo. Luego pasamos al músculo iliocostal. Este músculo iliocostal también se origina inferiormente de lo que es la masa común de los músculos erectores de la columna, ¿verdad? Lo que hemos mencionado. Todo esto está insertándose, originándose. Ya hemos visto que se originan tres músculos: transverso espinoso, longísimo e iliocostal. Entonces vamos a describir el iliocostal. Este es el tercero. Este músculo iliocostal, que es este de acá, que está, miren, lateralmente al longísimo, todo esto es. Este músculo iliocostal, una vez que se origina
de la masa común de los músculos erectores de la columna va ascendiendo, mire, va ascendiendo y va a ascender hasta lo que va a ser o va a llegar hasta la tercera vértebra cervical, ¿ya? En su ascenso, una vez que nace, cuando va ascendiendo, va a ir a insertarse cuando lo pasa la región lumbar o las vértebras lumbares en lo que es el vértice de la apófisis costales, se inserta. Luego de insertarse ahí, también está insertándose en lo que van a ser las costillas 6 a 10 últimas costillas, ¿ya? Aquí hay varianza, ¿verdad? Según Trolan y Winkler. Uno menciona que termina insertándose en las 6 últimas costillas y otro menciona que termina en las 10 últimas costillas, ¿no? Entonces, ahí, según la definición de cada uno, ¿verdad? Trolan o Winkler, ¿no? Pero así, terminan en lo que van a ser 6 a 10 últimas costillas. Ahí están terminando las fibras. Luego, de estas 6 a 10 últimas costillas, específicamente de las 6 últimas costillas, están naciendo otras fibras, o sea, se originan. Donde ha terminado este de acá, en las 6 últimas, este de aquí, como pueden ver en arquito, perdón, ahí está, como pueden ver acá, se está originándose de las 6 últimas costillas, para terminar en las 6 primeras costillas acá, así, como si fuera arco, de las 6 últimas a las 6 primeras. Y donde terminan estas de acá, están naciendo otras fibras, que son de las 6 primeras costillas y ascienden terminando en lo que va a ser la tuberosidad posterior de la apófisis transversa de las 5 últimas cervicales, ¿ya? Le voy a hacer así claro, en otras palabras, este músculo iliocostal se va a dividir en 3, según la región, ¿ya? Va a ser llamado iliocostal lumbar, miren acá, estas de acá, nacen de la masa y terminan en las 6 a 10 últimas costillas. Iliocostal lumbar. Luego tenemos al iliocostal torácico. El iliocostal torácico son unas fibras que están naciendo de las 6 últimas costillas y terminan en las 6 primeras costillas. Entonces sería esto, iliocostal torácico. Iliocostal cervical. El iliocostal cervical son otras fibras que nacen de las 6 primeras costillas y terminan en el tubérculo posterior de la apófisis transversa de las 5 últimas cervicales, ¿verdad? Entonces son así, el iliocostal lumbar, torácico, cervical. Van como si fueran arco, ¿verdad? Van ascendiendo, son 3. Lumbar, torácico, cervical, ¿verdad? Hasta ahí tenemos el iliocostal. Ya. Bueno, ya hemos visto transverso espinoso, longísimo o iliocostal que nacen inferiormente de un mismo grupo muscular, ¿verdad? O de una misma raíz, que es llamada la masa común de los músculos erectores de la columna. Luego pasamos a describir ahora, al músculo espinoso. Este músculo espinoso, como pueden verlo, es este de acá. Miren, está más medial a los que ya hemos mencionado. Ahí está, esto es el músculo espinoso, más medial, ¿verdad? Aquí hemos visto el longísimo y aquí está el iliocostal, lumbar, torácico, cervical, longísimo y más medial. En este punto, miren, aquí están, tenemos al espinoso. Este es el espinoso, este de acá. Este espinoso, su trayecto es desde lo que es desde las dos primeras, desde las vértebras lumbares específicamente, hasta la segunda vértebra lumbar y hasta la primera torácica. Todo ese trayecto es la que recorre. Y vamos a ver su inserción. ¿Dónde se origina este músculo espinoso? Se va a originar inferiormente mediante 4 puntos. Se origina o se inserta de lo que van a ser la apófisis espinosa de las 2 últimas torácicas y las 2 primeras lumbares. Miren, 4, de aquí se origina. Y asciende para terminar en la apófisis espinosa de las 10 primeras torácicas, ¿verdad? O sea, es de aquí a aquí, uno y al otro lado, ¿verdad? A ambos lados está. Músculo espinoso, ¿no? Sigamos. Músculo interespinoso. El músculo interespinoso se está insertándose o ocupa ese espacio que hay entre ambas apófisis espinosas. Miren aquí, apófisis espinosa, espinosa, espinosa. El espacio que hay entre ambas apófisis espinosas lo va llenando. Quiere decir que se une desde la apófisis espinosa de la vértebra superior, borde inferior de la apófisis espinosa de esta vértebra superior,
para insertarse en el borde superior de la apófisis espinosa de la vértebra inferior, ¿verdad? De la vértebra subyacente. Va uniendo. Pero ustedes me mencionarán, pero doctor, cuando hemos llegado en lo que era articulación, hemos visto un ligamento que está en esa posición, ligamento interespinoso, ¿verdad? Que une borde con borde. Este músculo está a los lados del ligamento, quiere decir que el ligamento está en la parte media y el músculo está a los lados, cubriendo al ligamento. Y es un músculo delgado, plano, o sea, es muy delgadito, planito, que está cubriendo al ligamento. También une borde con borde, ¿ya? Que normalmente cuando llegan a la región torácica menciona que este músculo interespinoso está atrofiado o no hay, ¿verdad? En muchos casos, pero en algunos casos sí se encuentra en la región torácica, pero se llega a perder completamente en la T6 y la T7, o sea, en la parte central de la región torácica, ¿verdad? O sea, porque es muy delgado, normalmente se va atrofiando este músculo. Ya, sigamos. Acción de los músculos erectores de la columna. Ya. Bueno, como ya hemos mencionado, ¿verdad? A los músculos del plano profundo. Vamos a ver que son extensores de la columna cuando se llegan a contraer, ¿verdad? El músculo transverso espinoso produce un movimiento de rotación y desplaza la cara anterior del tronco hacia el lado opuesto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Como el transverso espinoso nace de lo que es la apófisis transversa y se va insertándose en la lámina y en el vértice de la apófisis espinosa o apófisis espinosa, dependiendo si es rotador corto, largo, multífido corto, multífido largo, ¿verdad? Al contraerse, nos están causando lo que es ese movimiento de giro de lo que es el tronco, ¿verdad? O sea, poder mover lateralmente la cara anterior. Los músculos longísimo y iliocostal inclinan la columna vertebral hacia su propio lado, que quiere decir que estos músculos longísimo y iliocostal, al contraerse, ya sea al lado derecho, hacen que el tronco se incline hacia el lado derecho completamente. No la cara, sino su eje longitudinal se llega a inclinar. Sigamos. Ya hemos visto en lo que es el plano profundo, ¿verdad? Los músculos del plano profundo. Vamos a ver ahora lo que es al segundo grupo, al que les cubre a este plano profundo. Y es el plano de los músculos serratos posteriores, ¿ya? Estos músculos serratos posteriores van a ser dos: serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Ahí podemos ver en la imagen al superior. Vamos a ver. Este superior está, miren, en la parte superior de lo que es el tronco. Y vamos a ver sus orígenes. Sus orígenes es en este punto medial. Van a ser específicamente de lo que es la parte inferior del ligamento nucal. Miren la punta. La parte más inferior del ligamento nucal nace de lo que es el vértice de la apófisis espinosa de la C7. Apófisis espinosa T1, T2, T3. De todas esas nace. Y del ligamento interespinoso que está en este espacio. Ahí está agarrándose o insertándose o originándose para ir en dirección lateral e inferior. Y va a ir a terminar en el borde lateral de la primera costilla, en el borde superior y cara lateral de la segunda, tercera y a veces cuarta costilla. ¿Verdad? Ahí es. Ahí. Eso es lo que es el recorrido, el origen y la terminación del músculo serrato posterior superior, ¿ya? Este músculo, como pueden ver, al contraerse, hace que las primeras costillas se eleven y eso nos ayuda en la inspiración, en poder expandir más tu tórax, ¿no? Siguiente músculo es el músculo serrato posterior inferior, el de abajo, como pueden ver acá. Serrato posterior inferior, en la imagen se puede ver. Este serrato posterior inferior está, miren, en la parte inferior del tronco y se va a originar en el punto medio, al igual que superior, específicamente en lo que va a ser la vértice de la apófisis espinosa de la T11, T12, perdón, sí, T11, T12, L1, L2, L3, o sea, torácica 11, torácica 12, lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3. Se origina de las dos últimas torácicas y tres primeras lumbares, apófisis espinosa, y del ligamento interespinoso que está entre ellos, que une, ¿verdad? De todo esto se origina para ascender lateralmente o subir lateralmente, miren, en sentido oblicuo, y termina en lo que va a ser las cuatro últimas costillas en todo esto, miren.
Este músculo, cuando se contrae, lo que hace es ayudar en el descenso de lo que son las últimas costillas. Y nos va a ayudar en el momento de la expiración, ¿verdad? Ya. Uno es inspiración y otro en la expiración. Sigamos. Ahí podemos ver en la imagen serrato posterior superior, serrato posterior e inferior, con sus orígenes mediales y las inserciones laterales, ¿verdad? Ya. Vamos a ver que entre estos dos músculos, superior e inferior, hay lo que es una fascia, llamada la fascia intermedia de los músculos serratos posteriores. Miren, ahí está. Entre el superior y el inferior hay una fascia, la fascia intermedia de los serratos posteriores. Esta fascia intermedia se dice que es la atrofia de lo que antes era un músculo completo. Antes se menciona que todo esto era un músculo completo, que por la evolución del hombre este músculo completo se ha ido atrofiando medialmente y nos ha dejado una fascia intermedia de los músculos serratos posteriores, ¿verdad? Que va uniendo ambos músculos, el superior con el inferior. Aparte de poder tener esa unión o comunicar los dos, también sirve como pista de movimiento para el omóplato, ¿verdad? O región de movimiento. Ahí es donde se puede deslizar el omóplato en esa fascia intermedia, ¿no? Eso, sigamos. A ver, ahí está la fascia intermedia. Ya hemos visto las acciones, ¿verdad? La acción del superior es inspirador. La acción del inferior es expirador, ¿verdad? Ya hemos visto eso. Sigamos al siguiente plano. Ya hemos visto el plano profundo. Hemos descrito ahora el plano de los serratos posteriores superior e inferior, que es el segundo plano. Pasamos al tercer plano, que es el plano de los músculos romboides. Este plano de los músculos romboides es como ven en la imagen, este de acá, este músculo, conforma el tercer plano. Vamos a ver su origen, ¿no? Va a tener un origen, como pueden ver, en la parte medial, específicamente en la parte inferior del ligamento nucal, en el vértice de la fosa espinosa de la C7, T1, T2, T3 y T4, ¿verdad? O sea, se origina en la C7, T1, T2, T3 y T4, ¿verdad? Y el ligamento interespinoso que está en toda esta región, ¿ya? De ahí se origina todo esto. Va a ir en dirección lateral e inferior, miren, puede formarnos como es un músculo plano cuadrilátero para insertarse en lo que es el borde medial, en todo el borde medial de la escápula, ¿no? Pero aquí vamos a ver su diferencia en su inserción, ya que cuando se está insertándose en el borde medial de la escápula, este borde medial lo vamos a dividir en dos regiones, una superior que es pequeña y una inferior que es grande. La superior, que es pequeña, miren, está arriba de lo que es la espina de la escápula. Miren, la espina de la escápula que está dividiendo este borde medial en dos, superior pequeña e inferior grande. El romboides que se inserta en esta parte superior pequeña, arriba de la espina, es el romboides menor, porque es pequeño. Y el que se inserta debajo de la espina, en este borde medial amplio, grande, inferior a la espina, es el romboides mayor, ¿verdad? Es el que se inserta arriba, menor, y el que se inserta abajo, mayor, ¿verdad? Simple. Hasta ahí está. Como podemos ver en la imagen, ahí están el romboides de ambos lados, derecho e izquierdo, originándose en la parte medial, ligamento nucal, parte inferior, apospinosa de la C7, T1, T2, T3, ¿verdad? Hasta lo que es los ligamentos interespinosos de esos mismos también, de los que están en esa región. T3, T4 más. Ya, sigamos. Para ir en dirección lateral e insertarse en el borde medial de la escápula. ¿No? Sigamos entonces. Este músculo, al contraerse, va a elevar y dirigir lo que es la escápula medialmente, ¿verdad? Se menciona por su trayecto, o perdón, por el grosor, que el romboides mayor es mucho más fuerte que el menor. Esto es porque es más amplio, ¿verdad? Ya. El último plano de esto, lo que son los grupos posteriores, el plano superficial, el cuarto plano, el que está cubriendo a los anteriores ya mencionados, ¿no? Vamos a ver que este plano superficial está conformado por dos tipos de músculos, que van a ser uno el dorsal ancho y otro el
trapecio, ¿ya? Empezamos con lo que es el dorsal ancho, que es todo esto de acá. Dorsal ancho. Me fui. Este dorsal ancho es un músculo ancho, plano, que cubre toda la parte inferior del tronco, ¿verdad? Cara posterior, parte inferior del tronco, ¿verdad? Todo eso. Vamos a ver en la imagen dónde se va a originar. Ahí está. Como pueden ver, tiene un origen que es en las apófisis espinosas de lo que es, miren, las 6 últimas vértebras torácicas. Se inserta en la apófisis espinosa de todas las lumbares. Se inserta en lo que va a ser la cresta sacra media, ¿verdad? En todo lo que es la cresta sacra media. Aquí quiero que se acuerden esto. ¿Dónde está? Esto de acá. Esto quiero que se memoricen bien. 6 últimas torácicas, lumbares, cresta sacra media. También está insertándose en lo que va a ser la parte posterior de la cresta ilíaca. Y no se puede ver unas fibras, pero se inserta en lo que van a ser las últimas costillas, ¿ya? Aquí unas fibras tendinosas que se insertan en las 4 últimas costillas. Se origina en todo esto, miren, se origina en todo esto y asciende en dirección lateral para terminar en lo que va a ser el surco intertubercular del húmero, ¿verdad? Nace de todo esto mediante una aponeurosis para terminar en lo que es el tubérculo o en el surco intertubercular del húmero, ¿ya? Este músculo cuando se contrae es lo que nos va a ayudar en la acción de la aducción o aductor y rotador del brazo, ¿no? Hasta ahí. Entonces es eso, lo que es el músculo dorsal ancho. Les dejo esta imagencitas para que se puedan acordar, ¿no? Sigamos. Músculo trapecio. Este músculo trapecio es como pueden ver en la imagen, todo esto de acá. Músculo trapecio. Este músculo trapecio es ancho, triangular, aplanado. Se extiende desde la columna vertebral, de lo que es el occipital, hasta el hombro, ¿verdad? Cubre todo lo que es la nuca, la parte superior del hombro, ¿verdad? Y el dorso. Vamos a ver su origen. Ya, empecemos. En grandecito. Esto ya lo hemos visto o lo han visto en anatomía 1. Ya el músculo trapecio está originándose, miren, en la parte medial, específicamente en la línea nucal superior tercio medial. Se inserta en lo que es la protuberancia occipital externa o inio, ligamento nucal, apófisis espinosa de la C7 y 10 primeras torácicas, junto con el ligamento interespinoso que está en este recorrido, ¿verdad? Para ir en dirección lateral y medial, en el punto medio, a nivel medial, para insertarse o terminar en lo que es en 3 puntos. Uno que es la clavícula, uno que es el acromión y otro que es la espina escapular. En la clavícula, que no se puede ver en la imagen, está terminando en lo que es el tercio lateral, borde posterior y cara superior de la clavícula. Miren, imaginen que está, digamos, en este punto así, tercio lateral, borde posterior, cara superior de la clavícula. En el acromión que se ve en la imagen, borde medial y cara superior del acromión. Y aquí en la espina de la escápula, que se puede ver, termina en lo que es el labio superior del borde posterior de esta espina escapular, ¿verdad? Todo esto es el trapecio. Este trapecio, al contraerse, lo que nos va a ayudar es en el movimiento del hombro, ¿verdad? Ya sea poder llevarlo hacia atrás, y a veces nos ayuda en lo que es en el descenso, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces tenemos a lo que son el grupo posterior, ¿verdad? Con sus 4 planos que hemos mencionado, ¿ya? Por favor, quiero que se acuerden bien esto de acá. La masa común de los músculos erectores de la columna, porque esa parte es importante, ¿ya? En todo esto, todo esto. No se vayan a olvidar porque normalmente a veces preguntan esta cosita en lo que es en las teóricas, ¿ya? Sigamos. Hasta ahí tenemos. Vamos a pasar ahora a lo que va a ser al plano medio, pero eso lo voy a poner en otro video para que
no les canse. Entonces ahí, ya hemos visto.